que es el pecado. ¿Cómo tenemos victoria sobre el pecado? Hay veces que hemos estado caminando, en el caminar cristiano muchos años y sin embargo, pues a veces caemos, flaqueamos y caemos, pero nos volvemos a levantar. Pero ¿cómo hacemos para no pecar? Eso es lo que vamos a ver hoy, la victoria sobre el pecado. El pecado mora en nosotros, así nos enseña la palabra de Dios, mora en nosotros. Y si mora en nosotros, ¿cómo nos libramos de él? ¿Cómo tenemos victoria sobre ese pecado? Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios todo apunta a mostrarnos el pecado. Pero cuando leemos la palabra que nos dice qué cosas no debemos hacer, como que nos da más ganas de hacerlas. Porque el hombre por naturaleza quiere hacer las cosas prohibidas, el hombre quiere hacer las cosas que le prohíbe, aunque le perjudique, quiere hacerlas. ¿Cómo luchar contra el pecado si somos pecadores por naturaleza? ¿Podremos vencer al pecado con el conocimiento de la ley? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Sabemos que nosotros por nuestra propia rebeldía somos propensos a hacer aquello que nos prohíben, siempre, ¿verdad? Así le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando les prohibieron, le pusieron todos los árboles en el paraíso y les dijeron nada más de este árbol no puedes comer. Y de ese árbol fue que se antojó Eva de comer y le dio a su marido. Somos propensos a que el que nos señala que no debemos hacer, eso es lo que queremos hacer. Aunque tengamos muchísimas otras formas de subsanar o de reemplazar esa cosa que nos dijeron que no podíamos hacer. Podíamos reemplazarla con otras muchísimas cosas. No, queremos hacer es que nos prohíben. Esa es la naturaleza del hombre. Bueno, vamos a ver cómo podemos vencer esa naturaleza pecaminosa que vive con nosotros. Por lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. El libro de Romanos es el que más desarrolla sobre el pecado, y la enseñanza más grande que tenemos sobre el pecado la tenemos en Romanos. Romanos capítulo 7, verso 14. Dice Romanos 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy carnal vendido al pecado. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa encima. Sigue diciendo el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense usted qué gran conflicto es este, ¿verdad? Y el verso 16 nos dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El mismo apóstol Pablo reconoce que el pecado mora en él. El mismo apóstol. Y el verso 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacer el bien, pero no está, no puedo hacerlo, pero no el hacerlo. Y el verso 19 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira lo que terminamos haciendo nosotros. A pesar que sabemos que las cosas son malas, terminamos haciéndolas. ¿Será que alguien se identifica con esto? Y el verso 20 nos dice, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el gran conflicto que tiene el cristiano. Porque el que no es cristiano no tiene ningún conflicto. Le hace lo que se le apetece y hace lo que se le ocurre y no tiene ningún problema. Pero el cristiano que ya conoce la ley de Dios, conoce las cosas de Dios, conoce lo que no le gusta a Dios, conoce los mandamientos de Dios, conoce las prohibiciones de Dios, pues cuando las hace como que les queda sonando en la cabeza, mira, infringir la ley de Dios, ahora soy pecador, ¿será que perdí la salvación? Muchos empiezan a cuestionarse. Entonces el gran conflicto del cristiano es eso, es cuando conoce la ley de Dios, que son prohibiciones, la mayoría son prohibiciones, la ley es, pero sabemos que la ley es espiritual y proviene de Dios. Fue escrita inicialmente en las tablas, ¿verdad? Unas tablas de piedra, se les fue escrito y fueron entregadas a Moisés. Hoy la tenemos escrita en nuestras Biblias. En nuestras Biblias pues está la ley de Dios y muchas otras cosas también que está el Espíritu de Dios. Todo lo que proviene de Dios está aquí en la palabra de Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. Muchos se ponen a decir, Señor, háblame. Aquí tiene la Biblia para que le hable. La Biblia nos está hablando en todo momento, nos está hablando Dios a través de su palabra escrita.
Pero vemos que la ley de Dios, los mandamientos, giran alrededor del pecado. No debes hacer esto, no harás esto, ¿verdad? Siempre. Pero ¿qué pasa? Que la ley de Dios revela el pecado. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, que perjudica a tu prójimo. Entonces nos está revelando cosas que no debemos hacer y que si las hacemos estamos en pecado. Pero ¿qué pasa? Que no nos libera el pecado el conocimiento de la ley. Por mucho que usted conozca la ley de Dios, ese conocimiento no lo libera la ley. Le puede dar más emoción por infringirla para algunos, y otros le cae aflicción en el alma porque pecaron o infringieron la ley de Dios. Mire lo que nos dice Romanos 7:7 al respecto. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? ¿Será que la ley es pecado porque te dice que no hagas una cosa, pero tu naturaleza pecaminosa te incita a pecar y por eso la ley es mala porque te está incitando a pecar? Entonces, responde el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De tal suerte que conocemos el pecado por la ley, pero la ley no me quita las ganas de pecar, sigo pecando. Al contrario, me incita a pecar, porque el hombre por naturaleza quiere hacer todo aquello que le prohíben. O si no, mira el ejemplo de unos niños, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de 2 niños de 2 años, les da usted un juguete nuevo, uno solo a los 2, y empiezan a pelearse. Mientras que la palabra de Dios dice que seamos humildes. ¿Qué significa la humildad? Tratar a los demás como si fueran superiores a usted. Si aplicáramos la palabra de Dios a él, tendría que ceder los dos, uno de los dos tendría que ceder el juguete al otro, pero no, la naturaleza es, yo quiero eso para mí, la naturaleza pecaminosa, todo lo queremos para mí, satisfacer mis propios deseos. Entonces, esa naturaleza la tenemos con nosotros. Entonces, ¿la ley es mala? No, la ley no es mala, la ley revela el pecado. Es un examen que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, a través de ella, a través de la ley, nos revela que si estamos en pecado. Normalmente siempre estamos en pecado. Esa es la naturaleza normal del hombre que está en pecado. Y eso es lo que nos enfrentamos cuando estudiamos la palabra. Y por eso muchas personas no quieren que le lean la palabra. No me hables de la Biblia. ¿Por qué? Porque se enfrentan con su pecado. Por eso es que muchas personas no quieren. Ahora, entonces, el gran conflicto del cristiano es cuando empieza a estudiar la ley le dice cosas que no debe hacer, pero sin embargo su naturaleza pecaminosa le dice que las haga y termina haciéndolas. La ley proviene de Dios, pero los deseos carnales están en el corazón del hombre y siempre gana los deseos del hombre. ¿Por qué? Porque están dentro de él. Gana contra lo que está fuera de él. ¿Qué es lo que está fuera de nosotros cuando comenzamos el caminar cristiano? La palabra de Dios, la ley, está en la Biblia, ¿verdad? Está en la palabra allá, la leemos, está en la palabra, pero no está en nuestros corazones, está escrita en la palabra de Dios. Como está afuera, pues es más fácil para nosotros obedecer los deseos carnales que obedecer la palabra de Dios. Porque los deseos carnales están en el corazón del hombre y esa es la tendencia natural del hombre, pecar. Y hay algo que incita a pecar. ¿Cuál es lo que nos incita a pecar? Las tentaciones. ¿Y de dónde provienen las tentaciones? ¿Qué son las tentaciones? Primero que todo, son lo que influencia al hombre a pecar o saca a relucir los deseos pecaminosos del hombre, ¿verdad? La tentación puede venir de cualquier lado, de cualquier parte puede venir la tentación, menos de Dios. Dios no tienta a nadie. Y por eso Dios lo aclara en su palabra. Santiago 1.13 nos lo dice. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ese mal que tenemos nosotros puede ser incitado por cualquier cosa, inclusive por Satanás. Satanás es el tentador, la Biblia lo llama el tentador. Y trató de incitar a nuestro Dios, a nuestro Creador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a que pecara. Lo leemos allá en Mateo 4, ¿verdad? Hasta desarrolla ya la tentación de Jesús. Y no pudo con él, ¿por qué? Porque aunque Jesús estaba en la carne, era naturaleza carnal, pero también tenía naturaleza espiritual. Él no tenía concupiscencia, él nació sin concupiscencia. Obviamente Satanás no pudo contra él.
Entonces, la tentación puede venir de cualquier lado, pero ¿cómo hacemos nosotros contra la tentación? Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo se le apareció y lo tentó 3 veces? Le recitó la palabra, le decía, escrito está. O sea, una forma de salir de la tentación es a través de la palabra, recitar lo que dice la palabra. Si te incita a hacer algo, pues a robar, por decir, entonces recita la palabra de Dios, te dice, no robarás. Entonces recitar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, recitar la palabra. O hacer como hizo José ante la tentación, huir, salir corriendo. Es una estrategia muy buena. José, ante la mujer de Potifar que se le insinuó y le exigió prácticamente de que estuviera con él, José salió corriendo. Tanto fue la carrera de José que la mujer la agarró por el vestido y él salió corriendo y ella se quedó con parte del vestido en sus manos. A la fuerza con que ella la agarró y la fuerza también con que él salió corriendo. Entonces, la forma de huir de salir de la tentación es, ya sea con la palabra de Dios, como hizo nuestro Señor Jesucristo, recitar la palabra, decir, escrito está, y la otra es huir de la tentación, como hizo José. Pero también la palabra de Dios nos da otra fórmula para salir de la tentación, resistir a la tentación. ¿Cómo resistimos a la tentación? 1 Corintios 10:13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. No va a venir una tentación tan grande que usted no la pueda soportar. Todas las tentaciones son soportables. Todas. No es que eso es imposible de soportar la tentación. No, mentira. Todas las tentaciones son humanas. Dice, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, entremos en oración y pidamos al Señor ayuda, socorro oportuno, que siempre nos da el Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, oren para que no caigan en tentación. Entonces, la tentación es el mejor instrumento, la oración es el mejor instrumento que nosotros podemos tener para resistir a la tentación. Entonces tenemos que resistir a la tentación. Y toda tentación que se nos pueda venir no va a ser una tentación sobrehumana, tal forma que no la podamos resistir. No, todas las tentaciones las podemos resistir, sino que nuestra naturaleza pecaminosa siempre buscará excusas para sucumbir a la tentación. Uy, lo que pasa fue que esta mujer se me presentó. Lo que pasa fue que me pusieron el dinero así, tú sabes. Me pusieron y nadie se dio cuenta y yo lo cogí y me lo guardé. Precisamente, ahí es donde se ve la naturaleza benévola de alguien, que pudiendo robar sin que nadie se dé cuenta, no roba. Ahí es cuando viene la tentación más grande. Porque tú no vas a robar cuando muchas personas te están viendo, no. Se te presenta la oportunidad de robar o de quedarte con algo que no es tuyo cuando nadie te está viendo. Te dan un vuelto de más en la tienda y el tendero muy amablemente te atiende y tú le pagas con un billete de 20 y te da vuelto un billete de 50. Tú dices, qué bendición del Señor, me lo embolsillo, me voy. No, Señor, devuelva eso. Entonces, cuando no nos ven o cuando creemos que nadie nos ve, o porque Dios siempre nos está viendo, nunca estamos solos, Dios nos está viendo. Entonces, cuando creemos que nadie nos ve, ahí es cuando somos más susceptibles de ser tentados. Porque es fácil nosotros salir de una tentación cuando nos están viendo. No, nos están viendo, entonces yo quiero aparentar bien que soy un hombre honesto y devuelvo porque me vieron los demás en la tienda que yo pagué con un billete de 20, ¿no? Y me está dando vuelta de billete de 50. No, señor, usted me está dando vuelto de más porque todos vieron. Pero cuando no te vio nadie, cuando estabas tú solo con el tendero, te quedas con el vuelto. Entonces, lo mejor es ser honesto aunque nadie te esté viendo. Nadie me refiero a humano, porque siempre Dios nos está viendo. Siempre. ¿Qué es diferente la tentación de la prueba? ¿Sí? La tentación nunca viene de Dios, puede venir de cualquier lado. Mismo Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, pero lo que sí puede hacer con nosotros Dios es probarnos. Pero la tentación es inducción a hacer el mal, pero la prueba no es inducción a hacer el mal. La prueba es para ver el grado de fe o cómo está tu fe, apunta a la fe. La tentación es diferente de la prueba. Las pruebas sí vienen de Dios. Van a venir todos, vamos a pasar por pruebas. Si decimos que tenemos fe, pues cálmate por esa fe que tienes, que es muy grande, correcto, y alabamos a Dios por tu fe, que es muy grande, pero esa fe va a ser probada. Dios prueba a todos la fe que tienen. Y las pruebas siempre vienen de Dios. Mira lo que te dice Proverbios 17, verso 3. El crisol
para la plata y la ornanza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones para ver qué hay en el corazón de cada persona. Y en 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe va a ser prometida, no es que pueda ser probada, no, nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Puede ser a través de una enfermedad, para ver quién crees tú más. Si crees más en los médicos, le crees más a los noticieros, le crees más a quién más le crees tú, al vecino, o le crees más tú a otras personas que a Dios que te ha prometido la sanidad. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es la sanidad del cuerpo? No, ¿verdad? El fin de la fe no es la sanidad del cuerpo. O sea, yo no tengo fe para obtener sanidad del cuerpo. Yo tengo fe porque esa fe es la que me va a dar la salvación. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin, el objetivo de la fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, la prueba va destinada a la fe, va a probar nuestra fe. Mientras que la tentación apunta al pecado, inducción a pecar. Eso es lo que podríamos definir como tentación. Tentación es todo lo que nos induzca a pecar, a hacer lo indebido, a hacer lo que vaya contrario a la palabra de Dios. Eso es tentación. Entonces Dios de tajo puede usted tener la plena seguridad, Dios nunca va a tentarlo a usted. Dios no tienta. La tentación va a venir de cualquier lado. Va a venir del vecino, va a venir de la televisión, va a venir del internet, va a venir de Satanás. Bueno, de Satanás más, porque él es el tentador. La Biblia lo clasifica como el tentador. Imagínense ustedes que tentó hasta nuestro Señor Jesucristo. Se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que contra él no podía, pero sin embargo se atrevió. Ahora que no nos vaya a tentar a nosotros. Así que prepárese porque Satanás lo va a tentar. Satanás existe. Muchos dicen, no, que hablan más de Satanás que de Dios. No, nosotros hablamos más de Dios, pero no desatendemos sus maquinaciones. Él trabaja, Él existe, Él es real. Pero Dios es más poderoso que Él. Y nos ayuda en todo momento, en los momentos de debilidad. Sigue diciendo Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el apóstol Pablo, el mal está en mí, o sea, el mal está en nosotros, el mal no está afuera. El mal no está en el amigo. A veces dicen, no, que fue que el amigo lo corrompió, el vecino lo corrompió, fulanito lo corrompió. No, que va, él mismo buscó a las personas malas para irse con ellos. Entonces nadie corrompe a nadie, sino que las personas buscan con quién andar para hacer sus cosas. Así dice el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el mal está en cada uno de nosotros. Y dice el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién no se deleita en la ley de Dios? Uno cuando lee la palabra de Dios, qué belleza, qué amor, qué preciosura. Y sigue diciendo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay dos leyes. La ley de Dios, que es muy bonita, muy placentera cuando la leemos, pero hay otra ley, la ley del pecado que está en nuestros miembros, que nos incita a desobedecer la ley de Dios, por muy bonita que sea. Cuando conocemos la ley de Dios, vemos que ella es buena, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios es buena. Pero no podemos obedecerla. ¿Por qué no podemos obedecer la ley de Dios? Porque nos dominan los deseos carnales. Los deseos carnales están dentro de nosotros. Los deseos de Dios están fuera de nosotros. Porque no hemos nacido de nuevo. Entonces, si los deseos de Dios están fuera de nosotros, obviamente que van a ganar los deseos carnales que están dentro de nosotros. Tenemos que morir al yo. Por eso tenemos que morir al yo para que Cristo pueda nacer en nosotros. Nos domina siempre que los deseos carnales, nos domina el ego, el querer ser aceptados por todos. Y eso hace que muchas veces nosotros no podamos obedecer la palabra de Dios porque nos domina el ego. Son más fuertes los deseos carnales que las prohibiciones que Dios nos hace, que son para nuestro propio bien. Porque la ley de Dios es para nuestro propio bien, para que nos vaya bien. Toda la palabra de Dios es para que nos vaya bien.
Y siempre he dicho una frase que Dios seguirá siendo Dios, así nosotros lo desobedezcamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo obedecemos a Él. Pero Dios, en su infinito amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento para que puedan obtener vida y vida en abundancia. A pesar de que todo lo que Dios ordena en su palabra es para nuestro propio bien, nuestra naturaleza carnal nos induce a ¿qué? A desobedecerlo. En Apocalipsis 10:10 nos dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, es dulce, preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando la vamos a aplicar, nos incomoda. Y sobre todo cuando nos predica o nos dicen algo de la palabra de Dios, cuando nos dicen un versículo o nos dicen una prédica o oímos una prédica y ese señor cómo se enteró de lo que yo hice, lo que yo estaba haciendo, o sea, nos incomoda, nos molesta, a veces hasta nos enfada la palabra de Dios. Por eso ella es amarga cuando empieza a surtir su efecto. Cuando las personas se molestan por una palabra de Dios, es porque le tocó esa palabra. Entonces hay muchas personas que se incomodan, amarga el vientre cuando les toca el ego. Cuando una persona dice, tienes que ayudar a tu hermano, así te haya ofendido, ayudar a tu enemigo. En el momento que se encuentre en necesidad, dale de comer a tu enemigo. Entonces eso fastidia al ego, eso molesta al ego, eso incomoda a la persona. ¿Cómo así? Si cuando yo estuve en necesidad no me ayudó y ahora yo lo tengo que ayudar. Pues sí, tienes que ayudarlo. Y cuando lees la palabra de Dios dice, el que te pegue una mejilla, pone en la otra. ¿Cómo así? Que tras que me pega tengo que poner la otra para que me siga pegando. Incomoda a cualquiera, ¿sí o sí? Eso uno lo lee y se lee muy bonito, pero cuando lo vas a practicar en la realidad, incomoda. Empieza el viejo hombre a moverse y como que a quererse defender. Me pegas en la mejilla y yo te voy a dar por la otra y tiene usted que respirar profundo y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es luchar contra la naturaleza carnal con carne, con la misma naturaleza carnal. No, nosotros no tenemos que luchar contra la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque dominar nuestros deseos carnales con nuestros propios deseos carnales es como apagar incendio con gasolina. Nunca vamos a poder, se va a poner un incendio más grande. No podemos apagar un incendio con gasolina, no, ¿verdad? Porque se va a incrementar ese fuego. Entonces tenemos que apagarlo con la obediencia a la palabra de Dios. O sea, no con mis propios deseos, sino con la palabra, aplicando los deseos de Dios. Entonces, la palabra cuando llega a nuestro conocimiento es dulce cuando la leemos, pero amarga cuando la vamos a aplicar, porque toca el ego, nos enfada. Y por eso termina el apóstol Pablo diciendo en Romanos 7:24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo que tenemos nosotros está plagado de deseos que en cualquier momento, cualquier circunstancia, nos incita a hacer lo indebido ante los ojos de Dios, a ofender cuando nos han ofendido. Y eso es lo más rapidito que nosotros respondemos. Respondemos con ante una ofensa, respondemos con una ofensa más grande. Eso es natural que suceda en un hombre que no conoce de Cristo o que se deja dominar por sus pasiones. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, que estamos perdidos. Tenemos una lucha desigual contra la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque esa naturaleza carnal está dentro de nosotros y no la podemos dominar. Mientras que los deseos de Dios están fuera de nosotros, están fuera de nosotros, tenemos una lucha desigual y nunca podríamos dominar esos deseos. Con nuestra propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza hacemos siempre lo malo, aunque querramos hacer lo bueno. ¿Quién no quiere hacer lo bueno? Todos quieren hacer lo bueno, pero la naturaleza carnal lo incita a hacer malo. Nuestros deseos dominan nuestra mente. A pesar que en la mente queramos hacer algo bueno, nuestros deseos carnales nos llevan a hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en Romanos 7:25 sigue diciendo el apóstol Pablo, gracias doy, fíjense ustedes a quién le da gracias, a Dios. Le da gracias a Dios porque de ahí es donde viene nuestro pronto socorro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo,
Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Alguno dirá, bueno, pero aquí no está la solución del problema, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros confiamos, no en nuestras fuerzas, por todo acto, por iniciativa, cuando nosotros hacemos cualquier cosa por nuestra propia iniciativa, actos buenos, como justificarnos o hacer buenas obras, pero por nuestro ego, porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pues para la Biblia, para Dios es pecado. Todo acto que nosotros queramos hacer bueno, por iniciativa propia, por nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque casi siempre las buenas obras que nosotros hacemos por iniciativa propia es por nuestro propio ego, para que nos vean bien, para que nos vean como benefactor. Cuando queremos justificar porque, que yo le doy comida a los pobres, que los 24 de diciembre yo hago una hollada de comida así, empiezo a repartir a todas las personas, eso es movido por la carne, ¿verdad? Y si es movido por el Espíritu Santo, pues gloria a Dios. Y no estoy diciendo que no lo haga, hágalo, eso es bueno, ayudar a la gente necesitada, ayudar a la gente pobre. Pero eso no lo justifica ante Dios. La maldad que nosotros tenemos implícita, la maldad que hemos hecho nosotros y estamos propensos siempre a hacerla, no la justificamos con buenas obras que nosotros hagamos. Todas esas buenas obras, mire lo que dice la palabra de Dios, como la actividad de todas las buenas obras que nosotros podamos hacer tratando de justificarnos. Dice Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos somos como suciedad porque tenemos maldad, solamente somos propensos a hacer lo malo, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja al viento, y nuestras maldades nos llevaron como al viento. O sea que todas nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia ante el Señor. No sirven para justificarnos ante el Señor. Debemos confiar en sus promesas. En sus promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que están fundadas en su palabra. Y su palabra se funda, es la que nos da la fe, porque la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Así lo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que esa fe, por la cual, esa fe que nos motiva a hacer obras buenas, cosas buenas, tiene que estar motivados por la lectura de la palabra que ha hecho en nosotros, que haya surgido esa fe y por la cual nosotros hacemos obras buenas con base en el amor a Cristo y amor a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros confiamos en sus promesas, debe estar, esa es la verdadera fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora, si hacemos obras guiados por nuestros deseos, porque muchas veces también podemos hacer obras guiadas por nuestros deseos, no debemos gloriarnos cuando hacemos buenas obras. ¿Por qué? Porque eso sería como una vanagloria. Pero también hay otra cosa, no debemos desalentarnos cuando hacemos malas obras, cuando hemos pecado. No debemos desalentarnos en ningún momento. El Señor nos dice que no nos desanimemos, o podríamos utilizar otras frases, no nos achicopalemos porque hayamos caído, sino que nos levantemos, tenemos que seguir adelante. Proverbios 2, 6, Proverbios 2, capítulo 2, verso 6 nos dice, porque Jehová da sabiduría y da boca, y de su boca viene el conocimiento. O sea que si usted hace una cosa buena, una obra buena, o dice cosas buenas de Dios, no tenga vanagloria, sino ¿por qué? Porque toda la inteligencia viene del Señor. Él provee sana sabiduría a los restos, Él es escudo a los que caminan rectamente. Pero si usted ha caído, no se desaliente, siga adelante, así lo dice Filipenses 3:12. No que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, está diciendo el apóstol Pablo. Imagínense usted lo que está diciendo el apóstol. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello de lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, si me caí, si hice algo indebido ante los ojos de Dios, me levanto y sigo adelante y prosigo al blanco. Le pido perdón al Señor y me levanto y sigo adelante. Y eso es lo que el Señor quiere, que no nos desalentemos por hacer obras malas, ni nos venga la vanagloria cuando hagamos cosas buenas. ¿Por qué? Porque las cosas buenas que nosotros hagamos le pertenecen al Señor, porque toda la sabiduría, las cosas buenas que nosotros hagamos, las cosas verdaderamente valiosas que nosotros hagamos, le pertenecen a Dios, porque ha sido fruto de su palabra, ha sido fruto de su conocimiento.
como dice Proverbio 12:6, porque Jehová da sabiduría, es el que da sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y que todo conocimiento que nosotros transmitamos que viene de Dios, ¿de qué nos gloriamos? Eso es vanagloria, la gloria le pertenece a Dios. ¿Sí? Por eso le damos siempre la gloria a Dios por su sabiduría, la que nos permite dar esta enseñanza y seguir adelante con base en su palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, vamos a terminar siendo ¿qué? Más que vencedores. Es cuando vencemos nosotros el pecado, vencemos el temor. Y somos más que vencedores. ¿Cuáles son los medios que nosotros utilizamos para ser más que vencedores? Los de Dios, que de Dios es que viene nuestra fuerza, de Él es que viene nuestra fortaleza, de Él viene todo nosotros, ¿verdad? No con nuestras fuerzas. Y de nosotros viene nada más nuestro entendimiento, la fe que nos da el leer su palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, los medios para ser más que vencedores es a través de la fuerza de Dios y a través de la fe que ha sido fruto de la lectura de la palabra de Dios en nosotros. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, somos más que vencedores porque la victoria es de Cristo. Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Él venció. Pero nosotros, con la base en la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús, también vencemos contra el mal, con la mirada puesta en Cristo. Porque si Cristo venció, nosotros también venceremos a través de la victoria que tuvo Cristo. Y esa victoria nos la transmite a nosotros. Y en su palabra lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La victoria nos la da a nosotros. Nosotros somos victoriosos y la victoria también es nuestra porque nos la da por medio de Jesucristo. Vencemos al pecado con la fe, con la mirada puesta en Cristo. Pero esto es una lucha diaria. Esto no es que ya yo vencí el pecado y ya mejor dicho que me salgan las alitas para irme para el cielo. No, esta lucha es diaria porque precisamente el Señor lo que quiere es que todos los días forjemos más al varón perfecto en nosotros a través de la obediencia a su palabra. Y en Romanos 10:16 nos dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vencemos el pecado es con la fe. La fe es poner la mirada en Cristo. Saber que todas las circunstancias que nos están pasando, que las que estamos pasando en un momento dado, Dios las permite en nuestra vida con un objetivo que es forjar nuestra fe, prepararnos para seguir adelante, prepararnos para llevar su palabra también, para que aprendamos a confiar en Él. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida es con un propósito, porque el Señor es bueno. Él nunca va a permitir algo en nuestra vida que nos vaya a causar mal. Para concluir, nosotros tenemos un gran conflicto. El gran conflicto del cristiano, ¿cuál es? Esa lucha diaria que nosotros tenemos entre la ley, que es espiritual, y los deseos carnales, la mente del mundo. Eso lo vamos a tener todos los días. Todos los días vamos a tener esa lucha. No se crea que porque venció un día, y al siguiente día no va a venir esa tentación. Esa tentación va a venir todos los días. Dios lo va a permitir. Porque las tentaciones vienen de cualquier lado menos de Dios. Pero las pruebas sí vienen de parte de Dios porque Dios prueba nuestra fe. La ley es espiritual. Acuérdense que la ley fue escrita en tablas. Las tablas y se las dieron a Moisés. Ahora la tenemos en la Biblia. Están aquí la ley. Y toda la ley hace referencia al pecado. Muestra el pecado, pero no lo quita. Al contrario, la ley incita a pecar. Porque desafortunadamente nosotros somos propensos a querer hacer aquello que nos prohíben. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas que nos prohíben, vemos que la ley incita a pecar, pero nosotros tenemos que fundamentarnos en la fe. La ley lo que hace es mostrar, identificar al pecador, identifica el pecado, dónde estamos pecando nosotros. Y eso indica que tenemos que buscar más de Dios en un momento dado. Porque nosotros somos rebeldes por naturaleza, nos oponemos a la ley, a todo lo que nos muestren como obligación hacerlo. Nosotros siempre oponemos resistencia al orden establecido, aunque cumplir cumplir eso que nos prohíben nos beneficia a nosotros lo queremos hacer.
Queremos hacer todo lo que nos prohíben. Imagínense lo que le pasó a Adán y Eva. Tenían miles de árboles alrededor y nada más le prohibieron uno solo. Dijeron que no comieran de ese y terminaron comiendo de ese. Así somos nosotros. Esa es la naturaleza carnal. Pero solamente con la mirada en Cristo es que nosotros podemos dejar de hacer las cosas indebidas, obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios. Entonces, los deseos son carnales. Es la mente del mundo. La ley es espiritual, es la mente de Dios. Entonces, ahí hay un conflicto, podríamos ver como una especie de conflicto entre lo que es la ley, que es espiritual, que es la mente de Dios, lo que Dios quiere con nosotros, y los deseos carnales, que es la mente del mundo, la mente de la carne. La ley que es espiritual está en la palabra, en su palabra. Tenemos que hacer que la mente de Dios llegue a nuestros corazones, y eso solamente lo podemos hacer cuando experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo. El nuevo nacimiento en Cristo para que poder rechazar las tentaciones que vengan a nosotros y podamos enfrentarlas. ¿Cómo enfrentamos las tentaciones? Ya lo dijimos, ¿verdad? Las tentaciones se podemos enfrentar solamente de 3 formas. Como hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir, que es a través de la palabra de Dios. Recitar siempre, escrito está, y sacar lo que diga la palabra con respecto a esa tentación que un momento dado nos surge a nosotros para incitarnos a hacer el mal. Entonces sacar lo que dice, escrito está, la mejor fórmula, la fórmula mejor que hay. Pero hay otras accesorias, como la que hizo José, huir, correr, salir de ahí. Un pastor famoso dijo una vez, si no piensas caer, ¿qué haces por lugares pantanosos? Si tú sabes que eres débil en determinadas circunstancias, en determinada área de tu vida, ¿por qué estás haciendo cosas que vas a terminar cayendo en esa tentación? Entonces, mejor huye de ese lugar, huye de ese sitio, huye de esas páginas en internet que no te conviene en un momento dado. Entonces tenemos que aplicar lo que hizo José en un momento dado. Pero también nos da otra fórmula para resistir a la tentación. ¿Cuál es? Lo que te dice 1 Corintios 10:13, que ninguna tentación que nos venga es sobrehumana, o sea, que va a estar más allá de nuestra fuerza. Todas las tentaciones son humanas, todas, dice la palabra de Dios. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nos va a ayudar con las tentaciones. Pidámosle a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio la clave perfecta para esto. Orad para que no entréis en tentación. Entonces tenemos que orar. Cuando la tentación es muy grande, es un momento que tenemos que orar. Es un momento que tenemos que pellizcarnos y entrar en oración. Porque solamente orando podemos salir de la tentación. Pero estos 3 procedimientos, de recitar la palabra, escrito está, el huir o resistir la tentación, solo podemos aplicarlo cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es que empezamos a ver y a querer vivir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a escribirse en nuestros corazones. Mire lo que dice Jeremías, que en Jeremías 31:33 está la clave de todo. En Jeremías 31:33 te dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, el pacto que Dios está haciendo en este momento y que te está ofreciendo en este momento. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. O sea, no va a quedar solamente escrita en un papel o escrita en las tablas de piedra como se las dio a Moisés, sino que las escribiré en su corazón. Es el Señor diciéndote que va a escribir las leyes de Él, sus deseos en tu corazón y en el mío. Y yo seré por ellos, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por eso solamente cuando nosotros le entregamos nuestro corazón. Por eso tenemos que rendirnos al Señor y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, Jesucristo. Pero para reconocer a Jesucristo como Salvador, hay un problema. Tenemos que reconocerlo primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque si usted no reconoce que es pecador, ¿cómo va a aceptar usted a Cristo como Salvador? Tiene que reconocer que es pecador. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Y cuando Él viene a salvarnos, es eso, a incluir su ley en nuestros corazones, en nuestra mente, a grabarla en nuestra mente para que la podamos obedecer. Solamente a través de esta obediencia, de este sometimiento, de este nuevo nacimiento, es que nosotros podemos vencer al pecado. Y en 1 Corintios 2, verso 12, mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
Ya cuando estamos caminando en el camino del Señor, ya no tenemos el espíritu del mundo, o sea, ya no tenemos los deseos del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, o sea, la mente de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, que lo que va a dominar de ahora en adelante nuestra mente es la palabra de Dios. No es poner la mente en blanco ni nada por el estilo, sino es dominado por la palabra de Dios. La lucha contra el pecado es diaria. Por muchos años que usted tenga en el Evangelio, por muchos años que usted tenga cristiano, no se duerma, porque esa lucha es diaria. Tenemos que estar todos los días creciendo cada día más hasta llegar a la altura del varón perfecto. Cuando hemos vencido al pecado, y eso es esa lucha diaria que tenemos que hacerla todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Podemos terminar diciendo nosotros como en Romanos 8:35 que dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice el apóstol. ¿Tribulación o angustia? La respuesta obviamente es no. Nada de eso nos va a separar. ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución o hambre? No. ¿Desnudez o peligro? No. ¿O espada? No. ¿Enfermedad? Tampoco. O sea, si estamos enfermos y que hemos orado mucho por la sanidad y el Señor no nos ha dado la sanidad, tampoco nos va a apartar del amor de Cristo, porque sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, para que crezcamos espiritualmente. Muchas personas han llegado a Cristo a través de una enfermedad. Entonces, más bien empecemos a dar gracias. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por la enfermedad, gracias a Dios por la calamidad. Y orar todos los días en oración de agradecimiento, agradeciéndole a Dios por las circunstancias por las que estamos pasando. Y eso es incomprensible. Y eso es inaudito, ¿verdad? Para el mundo, que una persona estando enferma, sin dinero en el banco, sin dinero en ningún lado, sin recursos económicos, esté contenta y agradecida. Y eso es lo que nos va a dar la fortaleza para no separarnos de Cristo, el agradecimiento. Tenemos que luchar contra ese espíritu rebelde que tenemos nosotros por naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, para que podamos decir que nada nos va a separar del amor de Cristo y confiar en Cristo, que la sanidad viene de parte de Cristo. Y lo más importante, que la sanidad que Dios quiere darnos a nosotros es la sanidad del alma, de librarnos de la enfermedad más grave que puede tener el hombre, que es la enfermedad del pecado. Porque nosotros somos libres de la enfermedad del pecado. Todas las cosas que nos sucedan es para nuestro propio bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces, démosle gracias a Dios por todas las cosas que nos estén pasando. Y en ese corazón agradecido empieza a surgir el amor de Dios. Y con el amor de Dios podremos soportar todo, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, la lucha contra el pecado es diaria. Y cuando nosotros luchamos contra el pecado con la palabra de Dios, con la fe puesta, con la mirada puesta en Cristo, somos más que vencedores. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni enfermedad, ni problemas económicos, ni angustia, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni nada que nos ocurra en un momento dado. Porque todo apunta a que tengamos que estar siempre agarrados de Cristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, lo más importante de todo es que obedezcamos su palabra, que pongamos esta palabra por obra, porque nada sirve oír la palabra de Dios, que es muy bonita, porque toda la palabra de Dios es hermosa, como decíamos ahorita, pero cuando la vamos a aplicar es amarga, porque nos confronta en un momento dado. Cuando empezamos a estudiarla, cuando alguien no las lee o nos las dice, vemos que es amarga, porque nos incomoda a veces, nos molesta, porque no vemos los resultados que nosotros esperamos, nuestros deseos. Tenemos que morir a nuestros deseos. Cuando nosotros morimos a nuestros deseos, es cuando empiezan los deseos de Dios a aplicarse a nuestra vida. Acuérdense que los deseos de Dios siempre son buenos, agradables y perfectos. No hay nada de lo que nos ocurra a Dios y lo que Dios permite en nuestra vida que sea para nuestro mal. Todo lo que ocurra a nosotros es para nuestro bien. Amén. Entonces, pongamos por obra esta palabra para que nos vaya bien en todo momento, porque el Señor lo que quiere es que seamos salvos de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza carnal, de esa naturaleza carnal que nos arrastra a la rebeldía. Seamos obedientes a su palabra. Espero que atesoren esta palabra y que lo más importante, que la pongan por obra.